Hoy vamos a hacer una charla conferencia cuyo título es La concepción y maternidad y los hijos. Todo el mundo tiene un conocimiento mundano, material, del proceso de la concepción, de la maternidad y de los hijos. Cualquier persona hoy día está al alcance de la mano poder estudiar todo el proceso. Cualquiera se puede comprar un libro de embriología en el cual estos cursos o estos fascículos que venden por los kioscos, pues se enseña el proceso de cómo se produce la concepción, el embarazo, cómo se produce, cómo se va transformando aquel ser, pero realmente muy pocas personas conocen lo que está ocurriendo a nivel invisible y a nivel interno dentro de todo este proceso. Este proceso a nivel invisible, que es muy bonito y es muy maravilloso poderlo saber, lo podemos explicar gracias a los conocimientos que nos enseña la filosofía Rosacruz, la cual son unos conocimientos impartidos por unos seres espirituales de nuestra propia evolución que han conseguido un estado de evolución muy elevado, han desarrollado los poderes del espíritu, y desarrollar los poderes del espíritu significa poder ver en la memoria de la naturaleza, poder ver en los mundos invisibles, y son capaces de poder ver simultáneamente lo que ocurre en el mundo físico y lo que está ocurriendo en el mundo invisible. Y una de las cosas que nos dicen es que toda acción, todo movimiento, todo trabajo, toda creación, todo crecimiento que ocurre en el mundo invisible es la copia exacta de lo que está ocurriendo en el mundo invisible. Es como si viviéramos en mundos paralelos, no solamente un solo mundo paralelo, hay 2 y 3 y 4, hay hasta 21 mundos paralelos al mundo físico. Y por lo tanto, todo lo que está ocurriendo en el mundo físico es el resultado de una acción que se está produciendo en el mundo invisible. Cuando yo sé que hablar de este tema, de la concepción y la maternidad, al final, cuando lleguemos al final de toda esta exposición, en los asistentes va a quedar una contradicción muy grande, porque claro, hablar de este tema, concepción y maternidad, los asistentes van a pensar en el tema aborto. Ya sabemos que el aborto, pues en la sociedad está admitido, la sociedad cada vez está pidiendo leyes cada vez más amplias para el aborto, y está llegando un momento que hay países en los cuales se puede abortar en cualquier momento. Aquí en España se está pidiendo que el tiempo para abortar cada día sea más largo, y a más pues se está pidiendo el tema del aborto de una manera libre. Realmente lo que vamos a explicar aquí va a crear un complejo de culpabilidad a algunas mujeres, porque como dijo Cristo, la mujer que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero vaya, no por eso vayamos a salir de aquí con un complejo de culpabilidad sobre el tema, porque cuando estamos viviendo en una sociedad en la cual estas cosas son permitidas y son autorizadas, y las personas, sobre todo las mujeres, los hombres en segundo término, como es natural, podemos tener muchos complejos de culpabilidad sobre el terreno, por lo menos que tengamos conciencia de lo que está ocurriendo en los mundos invisibles, las leyes naturales tan hermosas y tan preciosas que hay detrás de todo este tema, para que en una próxima vida quizás estemos más preparados, o quizás pueda servir que este comentario a alguna mujer que se le presente la oportunidad o la ocasión de abortar, que se le quede entredicho, y si llega la ocasión ante el dilema que tenga claro si aborta o no aborta. Siempre se ha enseñado a través de la filosofía Rosacruz que el tema del embarazo y la maternidad no es ni más ni menos que una copia exacta o la capacidad creadora que tiene el ser humano. Llega hasta tanta maravilla que resulta que algo tan cotidiano como es hacer el amor, quedar en estado, tener la mujer un proceso de 9 meses y dar a luz un nuevo ser, es tan cotidiano que no nos damos cuenta
de la auténtica maravilla que está ocurriendo. La auténtica maravilla es que ahí nos demuestra la capacidad mayor que puede aspirar el ser humano, que es la capacidad de poder crear un nuevo cuerpo y dar la oportunidad para que un nuevo alma pueda tener la oportunidad de tener un cuerpo para poder desarrollar su vida, tener una experiencia determinada y una cantidad de connotaciones con el resto de la sociedad. Porque a veces una mujer puede decir voy a abortar, pero a lo mejor está abortando a un gran sabio que tiene la solución de un problema, de una enfermedad muy grave, a un gran científico que va a descubrir algo determinado, porque claro, eso no se sabe. Porque realmente este proceso de la concepción y de la maternidad, como el ser humano no está lo suficientemente preparado y la suficientemente inteligencia para poder conscientemente producir este hecho. Hay a nivel mundano ya sabemos lo que es, y a través de los fascículos, a través de la ciencia, podemos ver el proceso, cómo se produce la concepción, cuando se hace la primera división celular, que es al cabo de las 30 horas. A partir de las 30 horas, aquella cédula empieza a dividirse, empieza a multiplicarse, pero toda esta multiplicación, al cabo del cuarto día, esta multiplicación se hace en un recinto cerrado. Al cabo del cuarto día, este recinto se rompe y entonces las cédulas ya empiezan a anclarse, por decirlo de una manera, en el seno materno, y al séptimo día ya empieza a tener una forma determinada. Y entonces nos encontramos que al tercer mes, que es por eso por lo que muchas personas dicen que a partir del tercer mes ya no se debe de hacer el aborto, pero antes del tercer mes se dice que se puede hacer porque todavía no hay nada, pues realmente en el tercer mes el feto es una copia exacta. Ya lo tiene todo al completo, pero lo tiene al completo en miniatura, y a partir del tercer mes hasta el noveno mes lo que va haciendo es crecer. Pero hasta el tercer mes el proceso se cuenta por semanas. Y así tenemos que 3 meses son 12 semanas. Pero antes de explicar todo este proceso, quisiera deciros que el cuerpo humano, el cuerpo físico, tal y conforme nos enseña las enseñanzas Rosacruces, es el cuerpo más antiguo que poseemos. Le sigue en antigüedad el cuerpo etérico, después le sigue en juventud el cuerpo de deseo, y le sigue en juventud el cuerpo mental, que es el más joven, por decirlo de una manera. Es decir, joven no quiere decir que tenga 1000 o 2000 años. Es decir, joven quiere decir que tiene aproximadamente cerca de 2 millones de años. Pero el cuerpo físico de carne y hueso es el más antiguo. Y si lo quisiéramos contar en ceros, no tendríamos ceros suficientes para poder contar la cantidad de tiempo que tiene. Pero la naturaleza es muy, muy inteligente. Y todo funciona a través de ciclos. Y la prueba la tenemos en nuestra actuación diaria. Si nosotros queremos aprender un oficio o queremos hacer algo, por decirlo de una manera, nosotros para hacer una cosa a lo mejor tardaremos 7 meses en hacerlo la primera vez. La segunda vez, la misma cosa, vamos a tardar 5 meses. La tercera vez tardará 1 mes, hasta que llegará un momento que aquello que cuando iniciemos tardemos 7 meses en hacerlo, llegará un momento que seremos capaces de hacerlo en 1 día. Pues la naturaleza obra igual, o mejor dicho, los constructores del cuerpo físico obran igual. Lo que ellos han tardado millones y millones y millones y millones y trillones de años en construir, llega un momento en la actualidad que se repite todo el trabajo en 9 meses. Y así vemos que toda persona que quiera estudiar la evolución de la forma del cuerpo físico, nada más que tiene que hacer una cosa: coger 4 elementos básicos de esoterismo, ocultismo, de una enseñanza fiable, porque hay mucha paja en una sociedad actual donde hay mucho ocultismo, mucho esoterismo, pero hay
muchas fantasías, por decirlo de una manera, pero hay unas cuantas en el mundo que funcionan. Y es una suerte poder encontrar con una que realmente explique las cosas tal y conforme son. Pues, teniendo un poquito de conocimiento de esto y comprarse cualquier libro de embriología que explique que el primer día pasa esto, el segundo esto, el tercero, el cuarto, aquella persona no necesita tener la memoria de la naturaleza para poder tener una idea exacta de la evolución que ha sufrido la humanidad a través de todo este tiempo. ¿Y qué quiere decir? Que todo ese trabajo que se ha hecho en tanto tiempo es hecho en 9 meses. Y todas las entidades espirituales que han intervenido en la construcción durante tanto tiempo siguen interviniendo en la construcción. Y así tenemos que si nuestro sistema solar o el mundo de la forma y el cuerpo físico fue una de las entidades que actuaron para la construcción del cuerpo físico, fueron las 12 entidades zodiacales, que fueron las que completaron el trabajo, por decirlo de una manera, así tenemos que la ciencia nos dice, ha demostrado que al tercer mes el cuerpo está completo pero en miniatura. 3 meses divididos tenemos 12 semanas. Y así tenemos que la primera semana trabaja el signo de Aries en la construcción, vemos que en la segunda semana trabaja el signo de Leo, y todos sabemos que el signo de Leo rige el corazón, y al final de los 14 días ya está el esbozo del corazón, pero no el corazón con sus 4 cavidades, sino el corazón es como una especie de tubo en el cual conecta el corazón, conecta con la naringe y conecta con la boca. Poder desarrollar una anatomía esotérica oculta desde el principio de la concepción hasta la madurez y el desarrollo es una maravilla, es un trabajo que está por hacer. Yo tengo la ilusión, cuando tenga un poco de tranquilidad, es un trabajo que quiero abordar porque tengo en casa 2 o 3 libros de embriología y algún día esto es un trabajo que lo quiero desarrollar a fondo. Solamente os explico 4 cosas determinadas para saber. O sea que tenemos que una vez que han actuado los 12 signos del zodiaco, el cuerpo está completamente desarrollado. Y a partir de los 12 signos del zodiaco es cuando empiezan a actuar lo que hace. He visto que aquí acababa de haber una clase de cábala, lo que había anteriormente. Os diré que una vez que terminan el trabajo, las fuerzas zodiacales empiezan a actuar las 22 letras de la cábala, que son las 22 fuerzas creadoras del sistema de la Tierra, y están actuando los 10 planetas, Neptuno, Urano, Saturno, la Tierra, o sea, todos los planetas están pasando, hasta que llega un momento que aquello está libre. Pero no solamente actúan estas fuerzas, sino que el ser humano en el seno materno está pasando por las diferentes etapas. Hubo una época la primera existencia de la forma, nos dice las enseñanzas rosacruces, que fue esférica. Y vemos que cuando se produce la concepción, lo primero que hay es una esfera. Después, cuando empieza la división, empieza la separación, que es una reproducción por ósmosis. Hubo una época realmente que la humanidad era hermafrodita y la reproducción de los cuerpos para la experiencia era a través del desprendimiento, o sea, de la separación. Cuando estaba viejo, por decirlo de una manera, un trozo de su cuerpo, en una palabra, lo que ahora los aprendices de brujo que tenemos en la actualidad, que están empeñados en la clonación, no es ni más ni menos que están tratando de imitar o de buscar el secreto de cómo la reproducción del cuerpo físico se hacía. O sea que lo que están haciendo, lo que quieren hacer los científicos, están dando un paso atrás en el pasado tremendo, porque están intentando hacer una fase de creaciones de cuerpos físicos que hace muchos billones y billones y billones de años que la naturaleza ya lo dejó porque es una cosa inservible. No solamente eso, sino que también desde el momento que está en el seno materno, el feto está viviendo en el agua. Las personas un poco que estudian parapsicología y tal,
pues hacen la comparación como que nos demuestra que el ser humano vivía en el mar. Las teorías de Darwin, o sea, la evolución de las especies, hablan del mar y que pasaron a la tierra. Pero en realidad lo que está reproduciendo el cuerpo humano en el seno materno es la etapa de vida que tuvo el cuerpo humano en la era de la Atlántida, que la Atlántida vivía en una atmósfera tan pesada que los cuerpos no vivían al nivel de un mar, de una densidad, sino una atmósfera tan cargada de agua, por decirlo de una manera, que era prácticamente imposible la respiración, los pulmones. Y así nos tenemos que en la construcción del feto se van haciendo las diferentes partes orgánicas hasta que llega un momento que lo último que se hace en el feto y se completa a la perfección son los pulmones. Que los pulmones han sido una de las últimas cosas, por decirlo de una manera, que ha sido incorporada en el vehículo físico. Y una de las primeras cosas que se forma en el feto es el cerebro primario, que es la parte de la médula espinal, ¿cómo se llama? Al final del cerebelo. El cerebelo es lo primero que se forma, que es el cerebro primario, y la parte frontal tarda un poco más de tiempo en construirse. ¿Por qué? Porque la parte frontal es lo último que el ser humano ha adquirido. También nos encontramos con este proceso de que el ser humano al principio no tenía cerebro. O sea, la cabeza, la estructura ósea del ser humano era muy parecida a los animales. Y ahora nosotros la vista la tenemos por encima de los ojos, y al principio, cuando el cuerpo humano tenía forma alargada, teníamos las orejas estaban por encima de la vista, porque eso es una de las cosas que caracteriza al ser humano de los animales. La vista está por encima de las orejas y no tienen frente, sino simplemente vemos como de los ojos justo viene hacia atrás, como no tiene, porque eso es el resultado del vehículo mental y de la capacidad de pensar. Una de las cosas que también podemos comprender con claridad, una de las llaves, por decirlo, de la creación. La creación muchas veces dice, cuando se discute sobre estos temas, dice, pero bueno, ¿qué fue primero? Si la voluntad o el vacío, por decirlo de una manera. Aquí vemos, si hacemos una analogía, cómo se produce el proceso creador a través del acto sexual o de la concepción, vemos que primero hace falta un receptáculo, que se puede decir que es el universo. Y en segundo término tiene que actuar la voluntad, que está relacionado con el espermatozoide del ser humano. A nivel espiritual, a nivel interno, diremos que la imaginación fue creada antes y después, una vez que la imaginación ha sido creada o ya está preparada, es cuando la voluntad tiene que actuar. Esto nos saca una conclusión, que a los machistas que se creen que el hombre está por encima de la mujer, el cuerpo de mujer es más antiguo que el cuerpo de hombre. Fijaros lo que os digo, estoy hablando de cuerpos, no estoy hablando de ser humano, porque el ser humano, el alma no tiene sexo. Estoy hablando de cuerpos, estoy hablando de la forma. Quiere decir que el alma, al no tener sexo, quiere decir que unas veces el alma ocupa el cuerpo de mujer y otras veces el alma ocupa el cuerpo de hombre. Por lo tanto, el cuerpo de mujer es más antiguo. Y si leemos el Antiguo Testamento, donde se basa el conocimiento Rosacruz, vemos que en el Antiguo Testamento el hombre creó primero a Adán, pero si leemos la leyenda masónica, fue la mujer la primera creadora, y habla de los hijos de la viuda. Al principio la leyenda masónica habla de la leyenda de los hijos de la viuda, o sea que la mujer, por decirlo de una manera, el elemento femenino en la creación siempre ha estado primero, mucho antes que el hombre. Pero vayamos a la parte más, esta quizás es la parte más técnica y es la parte más paliza, como yo digo,
por ejemplo, porque claro, estoy hablando de un conocimiento esotérico y estoy relacionándolo con un conocimiento ya científico, comprobado y experimentado. Pero estas comparaciones a nivel alto son bastante duras, por decirlo de una manera, si no se tiene un previo conocimiento. Pero ahora vayamos a lo que nos interesa. Y lo que nos interesa a los asistentes es la parte más cotidiana. La parte más cotidiana, podríamos decir que nos tenemos que remontar, para ir a la parte más cotidiana, nos tenemos que remontar al momento en el cual el alma, que está en el cielo, entre comillas, que no es así, pero para que nos podamos entender, decide volver a nacer en el mundo físico. Entonces, ¿qué ocurre? Que el alma que está en los planos invisibles, los más elevados, los más puros que hay en la creación, decide bajar para adquirir experiencia física. Entonces este núcleo central del ser humano empieza a introducirse en dimensiones cada vez más densas. Y se va introduciendo en dimensiones más densas y va atrayendo hacia sí elementos de los diferentes mundos, aquello que a través de sus vidas anteriores es capaz de dominar y de armonizar. O sea, una vez que baja del cielo y entra en el mundo mental, se tiene que rodear de un vehículo mental, de átomos mentales. En el mundo mental hay muchas clases de átomos. Hay átomos súper perfectos, por decirlo de una manera, que no es lo correcto, pero para que nos hagamos una idea, y unos átomos mentales más inferiores. Entonces, con arreglo a la experiencia y al dominio que haya tenido aquella persona, pues estructura su cuerpo mental con arreglo al tipo de vibración que él es capaz de dominar. Una vez que tiene aquello incorporado, se introduce más a fondo en un mundo más inferior y entra en el entra en el mundo del deseo. Y entonces aquella persona se reviste de átomos del mundo del deseo, para que nos entendamos, de una capacidad o de una opacidad o de una sensibilidad o de una perfección de lo que él ha sido capaz de poder aprender a dominar. Una vez que todo lo tiene, entonces baja a un mundo más inferior todavía, que es el mundo etérico, el mundo de las energías, y entonces se reviste de unos átomos energéticos que él ha sido capaz de dominar. Y cuando está en este punto es cuando intervienen lo que habéis oído decir los ángeles, los ayudantes, por decirlo de una manera. Habéis oído decir que todo ser humano tiene ángeles guardianes que le guían y le protegen para poder adquirir un tipo de experiencia. Y es bueno saber la clase de ángeles que tenemos cada uno para poderlos rezar en momentos de dolor, en momentos de sufrimiento, porque ellos nos pueden ayudar. A pesar de que ellos, aunque no se los pidamos, ellos tienen a su cargo nuestro cuerpo, tienen a su cargo nuestras emociones y nuestra mente, y ellos ya están haciendo su trabajo perfectamente. Pero si conscientemente sabemos que los tenemos, el trabajo puede ser más efectivo. Entonces estos ángeles, hay una clase de ángeles que se llaman los ángeles del destino y los ángeles archiveros. Y entonces lo que le leen la cartilla al alma que ha de nacer y le dicen: mira, en tu presente vida, por decirlo de una manera, tú tienes estas deudas pendientes, estas y estas y estas, y le enseña todo lo que tiene pendiente y también le enseña todo lo positivo que tiene en su vida. O sea, le enseña todo lo negativo y le enseña todo lo positivo. Le enseña los momentos. En una palabra, lo que hacen los ángeles del destino es, para que nos entendamos, lo meten en una sala de cine y le proyectan la vida que va a vivir, por decirlo de una manera. Y entonces le dicen: a ver, de todo esto que acabas de ver, ¿qué es lo que tú te ves con valor para llevarlo a la práctica? Si el alma es muy valiente, le dice: que me lo pongan todo. Si no es muy valiente, le dice: pues no, mira, ponme la cuarta parte, ponme la mitad,
y ponme las 3/4 partes. Todo depende de la fuerza que se vea. Y entonces, o sea, lo quiere a plazos o tiene prisa por terminar o no tiene prisa por terminar. Pero fijaros el proceso tan bonito que es. Una vez que decide qué es lo que quiere, entonces automáticamente viene la función de buscar padres. Porque claro, no es lo mismo nacer en un país, no es lo mismo nacer en una época, y no es lo mismo nacer en un ambiente, y no es lo mismo nacer en una serie de cosas. Entonces, fijaros bien, estos ángeles del destino empiezan a remover los archivos, que hay enormes, por decirlo de una manera, pero más rápido que el ordenador, más rápido que pueda tener hoy el mundo. O sea, hoy sí que se pueden explicar estas cosas porque se entiende. Hace 400 años, o 300 o 100 años, era muy difícil explicar esto. Si con los ordenadores que tenemos hoy día, con la cantidad de datos que podemos ver en una fracción, en un segundo o en un minuto, pues en los mundos invisibles todos estos archivos se pueden ver en fracciones de segundo, todo. Entonces, el siguiente paso de estos ángeles es buscar unos padres, un hogar adecuado para la de. Si tiene que vivir la experiencia, por ejemplo, de que tiene que perder todas sus posesiones materiales, pues irá a parar a un sitio donde va a haber una catástrofe natural, en el cual va a venir un tifón o va a venir un incendio y se va a quedar a cero. Si tiene que desarrollar la carrera de médico, de medicina, pues irá a parar a una familia adinerada, a una familia de padres médicos, y para poder estudiar la carrera. Si es el encargado de ser el presidente de una nación, pues irá a parar en una familia de políticos, expertos en la política, y tendrá el ambiente político para que pueda entrar en la carrera política. Una vez que ocurre esto, al alma la tienen que introducir en el semen del hombre, en un espermatozoide, no en todos. Por eso ya sabemos nosotros que son muchos los espermatozoides que empiezan la carrera de la fecundación y solamente consigue uno llegar. Pues bueno, ese que consigue llegar, por decirlo de una manera, llega por una sencilla razón, porque allí se ha introducido no el alma, porque el alma todavía no, se ha establecido una conexión energética en especial, en el cual hay un cordón umbilical invisible que le ha de dar una fuerza energética determinada para que aquel espermatozoide tenga la fuerza suficiente para llegar a su destino. Hacen ese trabajo, viene el acto de amor entre la pareja y viene la fecundación. En ese momento que se produce la fecundación, automáticamente el alma es transportada del cuerpo. O sea, quiere decir que durante un tiempo determinado es el hombre el que lleva a cuestas en su mundo invisible, en su aura, es primero el hombre el que lleva el ego o el alma que ha de nacer, lo lleva a cuestas suyo, no dentro, en su interior, como pegado. Sabéis muchas veces que hay mucha gente que dice que tiene malestar o que se siente algo especial y va una persona vidente que le dice, y el vidente le dice, no, es que llevas un espíritu encima, pero la mayoría de las veces lo que llevan a cuestas son las almas que están reclamando el espermatozoide del padre para poder tener acceso a un proceso de vida. Y entonces una vez que el hombre hace el acto y fecunda, entonces el alma es transferida al aura de la mujer, el aura de la mujer que lo lleva fuera, porque en el momento que se hace la fecundación hay 21 días en las cuales hay 3 fuerzas muy activas y una de las primeras fuerzas en intervenir, aunque os he dicho que los primeros son los zodiacales en intervenir y después intervienen las fuerzas energéticas representadas por las letras hebraicas que nos enseña la Cábala. Las primeras fuerzas en intervenir primero en cooperación conjunta
son las 21 fuerzas del alfabeto hebraico. No son 21, son 22. Hay 22 días en los cuales hay un trabajo febril enorme que está siendo realizado por 22 entidades, por 3 signos zodiacales, que es Aries, Leo y Sagitario, que es el fundamento de la creación, las 3 fuerzas principales fundamentales de la creación, y la parte inconsciente de la madre, la inteligencia superior de la madre que están trabajando, y los ángeles del destino, que los ángeles son los expertos en construir el cuerpo energético, porque en el cuerpo energético es el molde de lo que ha de ser el cuerpo físico, y ahí, con arreglo al karma producido, los ángeles están formando las deficiencias en el cuerpo etérico, en el cual toda persona cuando nace, nosotros decimos que todos nacemos con un defecto de fabricación. Un defecto de fabricación orgánico quiere decir que hagamos lo que hagamos, nosotros nos vamos a morir por la deficiencia de aquello. No le des vuelta. No hay ninguna fuerza en el universo capaz de regenerar esa parte. Hay una parte, un eslabón débil de la cadena, que aquella es la que nos hará largarnos de este mundo. Y para los que saben astrología les diré que el eslabón débil de la cadena es Saturno y Marte. Son las 2 fuerzas que nos cortan la vida en este mundo. Pues bien, una vez que ha terminado ese trabajo brutal de 21 días, fijaros bien que los que son partidarios del aborto dicen el aborto antes de los 3 meses, pero no es verdad. La vida está funcionando a un ritmo acelerado y febril, enorme. Y no solamente eso, hay una cantidad de entidades interviniendo en esa construcción enorme en los mundos invisibles. Y una vez que ha terminado en esos 20 días de preparación previa, es cuando el ego ya se introduce dentro, o sea, los 21 días en el seno materno, el alma a renacer ya se introduce dentro de su vehículo físico y empieza a trabajar en combinación con el espíritu de la madre, trabaja codo a codo para terminar de construir el cuerpo físico. Y una vez que se nace, que hay otra cosa que también está comprobada científicamente y que tiene una causa en el mundo interno, en los mundos invisibles, vosotros sabéis que la madre o los padres tienen control sobre los hijos hasta cierta edad. A partir de según qué edad, los padres ya no tienen control sobre los hijos. Y el control ya no tienen los padres sobre los hijos a partir de los 14 años, a partir del nacimiento del cuerpo emotivo. Y esto está relacionado con el desarrollo y crecimiento y actividad del sistema endocrino. Cuando nace el cuerpo, o sea, cuando da su grito de vida, ya está formado, cuando se da luz, hay una glándula que es la glándula thymus, que es enormemente grande. Esa glándula thymus es la depositaria de las energías de los padres, por decirlo de una manera, y de una serie de sustancias para producir corpúsculos sanguíneos del cuerpo físico. ¿Qué quiere decir? Que los hijos son la prolongación de los padres hasta los 14 años, prolongación en sangre y en carne. Los psicólogos dicen, cuando llevan a los niños muy revolucionarios, imposibles de dominar, los psicólogos centran la atención en los padres y preguntan a los padres, ¿el ambiente de hogar cómo está? ¿Usted es muy nervioso o es nerviosa? Y cuando todos los problemas en la infancia, de rebeldía de los niños, de excitación nerviosa, de carácter difícil de dominar, todos los problemas que crean los niños en la infancia
no es ni más ni el resultado que el reflejo de la desarmonía que hay en los padres, porque en realidad se puede decir que los niños son las víctimas inocentes de los padres. Precisamente por eso, porque es la prolongación de los padres a través de la glándula timo. Y es más, sobre todo la madre tiene el poder, si lo supiera, la madre tiene poder curativo sobre sus hijos hasta los 14 años, porque esa fuerza maternal, esa capacidad de amor, esa capacidad de protección, puede ejercerla en salud sobre sus hijos hacia esa edad. A partir de los 14 años, porque os voy a sintetizar una cosa, el ser humano cuando nace no está completo. El cuerpo físico nace en el momento de dar a luz, pero los 4 vehículos que forman el ser íntegro no está completado hasta los 21 años. A los 7 años nace el vehículo etérico, el vehículo energético, para que nos entendamos, a los 7 años. Por eso el niño tiene un gran proceso de crecimiento. El crecimiento que se produce hasta los 7 años es muy elevado. Pero hay todavía